¿Por qué el live action de La Sirenita de Disney no fue el mejor, pero tampoco el peor? Respuesta corta: porque Disney en general no la supo vender. Se enfocaron tanto en culpar a la misma audiencia de fans de ser la palabra con R, solo por haber esperado visualmente el mismo personaje que los llevó al éxito en su época dorada. Dude, me vendiste por 30 y tantos años esta sirena petit, güera, pelirroja. ¿Qué esperabas? Esta fue su carta de presentación durante todos esos años. No teníamos nada de contexto, y estuvo pésimo que invalidaran nuestro derecho a expresar que queríamos ver esta caracterización. Y es que obviamente ellos ya sabían que de entrada imponer esto iba a causar rechazo ante la audiencia que era su fan. Y fue más que nada la manera en la que lo estaban haciendo, que parecía que estaban suplantando la identidad de la sirena original, obligándote a estar de acuerdo para que no te atacaran. El manejo de la promoción fue bastante agresivo. Debieron haber evitado tachar a alguien de algo solamente por tener expectativas diferentes de la película. Ellos crearon un problema donde no lo había, cosa que afectó directamente a la actriz, a la audiencia y por ende a su película. Y este es uno de los puntos más importantes, porque su película justo intenta demostrar que cualquiera puede ser Ariel. Y eso es bien contradictorio, porque si cualquiera puede serlo, entonces ¿por qué estaba mal darnos esto desde el principio? La tolerancia a las preferencias ajenas brilló por su ausencia. Y esto es una ironía, porque en su propio live action Ariel le expresa a Tritón que ser diferente no te hace enemigo del otro. Les faltó aplicar su propio mensaje. Y es que querer ver una peli con una sirenita apegada físicamente a la original no es atacar a una actriz. Y sí, hubo gente irrespetuosa que dijo cosas sobre ella, pero eso es totalmente inaceptable. Aquí estamos hablando objetivamente, y si no hubiera sido ella, hubiera sido otra persona que tampoco diera el perfil, hubiera pasado lo mismo. No que la atacaran, pero habría una inconformidad. Pero en el punto número 2 también hay que considerar que el perfil de un personaje no es solamente cómo se ve. Hay otras cosas que tomar en cuenta, y sobre todo hacerse la pregunta: ¿qué es lo que hace una sirena ser una sirena? Y la respuesta es su voz. Y en este personaje en específico, originalmente el color rojo tenía una razón justificada de ser. Necesitaban crear un contraste visual en el fondo del mar y que no pareciera la misma sirenita de la película de Splash, la que era rubia. En el live action la regaron, pero esto ya no fue de la actriz. Y otra parte importante era la personalidad de Ariel, que fuera rebelde, curiosa, determinada. No podemos decir que fue el peor por la actriz, porque ella sí contaba con varias de estas características. Hizo una excelente interpretación en las canciones, además de que lo proyectaba. Su actuación fue aceptable, aunque en algunas escenas sí le faltó proyectar un poquito más de tristeza. Lo que no funcionó al personaje fue este color de cabello, las rastas que le pusieron, que además no funcionaban con lo del tenedor. El color se veía muy opaco y además se perdía. Pero en general ella lo hizo bien. Aquí el problema fue cómo nos vendieron la película. En vez de haber dicho que era el live action de La Sirenita, pudieron irse porque era una versión inspirada. Así como cambiaron muchos nombres, pudieron cambiar el de ella igual, para evitar tener que caer en estas comparaciones. Y esto le hubiera dado más posibilidad de aceptación desde un principio, sobre todo cuando te falta el contexto. Pero para fines comerciales, lo mejor hubiera sido apegarse al original de Disney. Ahora, el diseño realista de los animales no funciona, y eso no es algo exclusivo de esta película, ya había pasado también en El Rey León, y es que dejarlos demasiado realistas los vuelve también inexpresivos. Es difícil entender sus reacciones, de verdad si no hubiera doblaje no sé qué haríamos. Y para mí el más evidente fue Sebastián, que en la caricatura tenía una boca grandísima y acá apenas se le veía. El Flounder Super X, la que más o menos se salvó, fue la gaviota. En cuanto a los efectos, tampoco diría que son los mejores. Había unas escenas donde se supone que estaban bajo el mar y los objetos tenían una lógica como si estuvieran afuera, pero en unas escenas sí se veían lentos unos y en otras no, o sea, era inconsistente. Al igual en otras partes parecía que más bien levitaban en vez de que nadaran. Vámonos a la narrativa. En esta nueva versión buscan generar un contraste entre las personalidades y también los reinos. A Tritón y a la nueva madre de Eric los hacen ver como personajes autoritarios incomprensivos, mientras que a Eric le copian rasgos de la personalidad de Ariel. Hasta canta, pero la canción es mala. Y este plot twist me gustaba porque hasta facilita el enamoramiento entre los dos personajes. Parecía que eran lo mismo pero en el sexo opuesto, hasta que se les ocurrió hacer algo muy estúpido. ¿Por qué no dejaron que Eric salvara a Ariel para demostrarle su amor? Cambiar estos papeles ni la hace ver más cool, y en cambio a él sí parece que fuera un princeso. Este rescate no solo era romántico, también llevaba peso porque demostraba que Tritón estaba equivocado. Demostraba que los humanos no eran unos bárbaros, que también podían ser buenos, pero sobre todo demostraba que el sacrificio que había hecho Ariel por Eric era recíproco. Era su manera de probar que él también la amaba. Aún con esto hay cosas que hicieron bien. Nos mostraron las impresiones de la sirenita cuando sale al mundo humano e
Inteligentemente, para complementar el hecho de que ella no podía hablar, agregaron una canción donde nos explicaban todo lo que ella iba pensando, y fue bastante entretenido. Pero sin duda mi parte favorita fue demostrar que no todo era rosa en este mundo. Nos permiten ver cómo es que esta sirena experimenta el rechazo en carne propia, y esto fue un guiño al cuento original de Hans Christian Andersen. Las escenas del pueblito también eran divertidas. Antes de ver la peli, algo en lo que yo estaba muy molesta era en el nuevo vestuario, que no tenía nada que ver con la versión de la Sirenita cartoon. No se veía tan estético ni favorecedor, pero al final funciona porque en este universo es un lugar donde se ve que está adaptado más a una cultura como del Caribe y no tanto a una escandinava. En realidad esto no era relevante, entonces no sé por qué lo cambiaron, pero sí justifica por qué su vestimenta es muy ligera, no es tan adornada como lo que esperas de un rey o una reina. Y en algo que sí fueron muy realistas es en contar que Ariel buscaba más la comodidad antes que lo bonito. Prefería andar descalza antes que ponerse las botas. No diría que es la mejor película tampoco, porque el final no cerró fuerte. El haber querido que ni Ariel ni Eric estuvieran juntos para hacerlo un poco más realista le robó mucho ese amor, ese sentimiento de poder haber superado la batalla con Úrsula y verse por primera vez como eran. Este nuevo final de irse juntos a explorar las islas nuevas y toda esa aventura no está mal, pero no es impresionante. Sí pareció que traía un buen de energía toda la historia y de repente pum, cayó y terminó. Ahora ustedes cuéntenme si prefieren Ariel humana o sirena.